Hola, ¿cómo están? En este video vamos a ver la lógica de proposiciones, también llamada lógica de orden cero. Este es un sistema formal, cuyos elementos son simples proposiciones y cuyas constantes llamadas conectores lógicas representan las operaciones. En este video vamos a tratar el desarrollo axiomático del cálculo de proposiciones mediante demostraciones y deducciones. La agenda a tratar es la definición del cálculo de proposiciones, los elementos del sistema del cálculo de proposiciones, demostraciones y deducciones lógicas. Aristóteles, discípulo de Platón, construyó una extensa obra sobre la base platónica, aunque había serias discrepancias entre ellos. Sin embargo, es de sobremanera evidente que gran parte del saber occidental en el cual nos encontramos sumergidos está constituido, consciente o inconscientemente, y han seguido las rutas marcadas por el aristotelismo. Aristóteles es considerado el padre fundador de la lógica, debido a que en sus trabajos se encuentran las primeras investigaciones sistemáticas al respecto. Él fue el primer pensador en formalizar el sistema lógico, de tal forma que sus propuestas han trascendido hasta nuestros días. Toda teoría científica es un sistema de proposiciones que se aceptan como verdaderas y que pueden llamarse leyes o aserciones. En matemáticas, estas aserciones se siguen unas a otras, en un orden definido de acuerdo a ciertos principios, y por lo general para establecer su validez se consideran las pruebas o demostraciones. La lógica proposicional, en la que adelante la denominaremos LP, es un lenguaje que permite expresar ciertos razonamientos y cuyos métodos deductivos son sencillos y aptos para su implementación. El lenguaje LP tiene un carácter finito, lo que le permite y garantiza la decidibilidad del problema de la validez de fórmulas y el conjunto de fórmulas del LP, según Palma 2008. Estudiar una teoría matemática implica construir la teoría, desarrollarla en forma axiomática partiendo de sus elementos básicos. El sistema axiomático para el cálculo de proposiciones, al que nos referiremos en adelante como sistema P, contiene los siguientes elementos. Primero, los símbolos, luego las reglas de formación, tercero, los axiomas que definen el conjunto y las reglas de inferencia. El primer componente del sistema P es el conjunto de símbolos o alfabeto del sistema. El sistema P consta de tres clases de símbolos: las variables proposicionales, a la que denotaremos con letras mayúsculas P, Q, R, los paréntesis izquierdo y derecho, y los conectores lógicos proposicionales. Estos son los de equivalencia, implicancia, conjunción, disyunción y negación. El significado de las conectivas o conectores es el esperado en el lenguaje natural, aunque para determinar sin lugar a dudas su significado es habitual dar las tablas de verdad de las conectivas, en función de la veracidad de las variables o subfórmulas que intervienen. Tenemos aquí la tabla P, Q y las diferentes fórmulas básicas: no P, no Q, P y Q, P o Q, P entonces Q, y P sí solo sí Q. Los valores para P son 1, 1, 0, 0, donde 1 indica verdadero y 0 falso. Los valores para Q son 1, 0, 1, 0. La negación de P reemplaza el 1, que era el valor de P, con el 0 que corresponde a no P. Y cuando el P vale 0, el no P será 1. Tenemos así que si A equivale a P y Q y B equivale a P o Q, nos preguntamos, ¿podemos afirmar que B depende de A? Vemos en la tabla que nunca se cumple, siendo A verdad, B no lo sea. Si necesitamos saber si una fórmula es satisfactible, tautología o insatisfactible, se requiere hacer la tabla de la verdad de la fórmula y verificar si en el resultado hay algún 1, si todos son unos o si todos son ceros respectivamente. El problema evidentemente es que se requiere mucho trabajo para hacer la tabla de verdad de la fórmula cuando el número de variables que intervienen es alto, ya que si tenemos n variables en la fórmula, se requerirán una tabla de verdad con 2 a la n casos distintos. Una alternativa para ello es construir una demostración o deducción lógica para verificar la verdad de la fórmula. Dada una valoración v, diremos que una fórmula f es válida en v si el valor de verdad de f con esa valoración es 1. Es decir, v de f es igual a 1, y lo denotaremos con f precedido del símbolo de validez y antecedido con v. Si existe una demostración, diremos que f es demostrable o que es un teorema, y denotaremos con el símbolo
demostración seguida de f. Si existe una deducción para una fórmula a partir de una lista de fórmulas L, diremos que f es deducible a partir de L y lo denotaremos con el L o lista L seguida del operador deducción y seguida de la fórmula f. El segundo componente del sistema P lo constituyen las reglas de formación. La regla de formación nos permite construir otros elementos de P, llamadas las fórmulas del sistema P, partiendo única y exclusivamente de los símbolos de P. Las fórmulas están constituidas de una secuencia de símbolos y para describirlos utilizaremos las letras mayúsculas A, B, C, etc., que pueden estar provistas de subíndices. Una fórmula puede ser una variable proposicional. Además, si A y B son fórmulas, entonces también lo serán aquellas que resulten de la aplicación de los conectores lógicos. Por ejemplo, A implica B, A doble implicación B, A conjunción B, A disyunción B y la negación de A. Tercero, las únicas fórmulas admitidas en el sistema P son las descritas en el punto A y B, no hay otras más. Las fórmulas utilizadas en el sistema P pueden ser fórmulas primas o fórmulas compuestas. Las fórmulas primas son las variables proposicionales, también llamadas átomos del sistema. Se le llama átomos porque no tienen ningún conector en su formación. Las fórmulas compuestas son cualquier fórmula que resulten de combinar fórmulas primas, los conectores y otras fórmulas compuestas. Este conjunto de fórmulas, que es infinito, se puede definir en forma recursiva. Una fórmula puede ser una fórmula atómica, o puede ser la negación de una fórmula, o puede ser una fórmula conjunción con otra fórmula, o puede ser una fórmula disyunción con otra fórmula, o puede ser una fórmula implicación otra fórmula, o puede ser una fórmula doble implicación otra fórmula. Aquí algunos ejemplos de fórmulas primas. El viento sopla muy fuerte. Toño tiene prisa. Llueve en la mañana. Calín es muy estudioso. Manolo ha llegado demasiado tarde. El jefe está enfadado. Como se puede apreciar, en ninguna de estas fórmulas se contienen conectores lógicos. Por eso se dice que son primas. Vemos ahora algunas fórmulas compuestas. El viento sopla muy fuerte y Toño se da prisa. Si el viento sopla muy fuerte, entonces llueve en la mañana. Este número es mayor que 2 o igual a 2. No siempre llueve en las mañanas. Calín es muy estudioso o es muy afortunado. Manolo llegó demasiado tarde y el jefe está enfadado. Como podemos apreciar, todas estas fórmulas contienen conectores lógicos. Los axiomas son considerados como principios evidentes que constituyen el fundamento de toda ciencia. En tal caso, los axiomas son proposiciones irreductibles, son principios generales a los cuales se reducen todas las demás proposiciones y en los cuales éstas necesariamente se apoyan. Los axiomas esquemas son proposiciones esquemas que se aceptan como verdaderas y que combinándolas con los demás elementos de P servirán para construir otras fórmulas. En nuestro sistema P nos apoyaremos en 13 axiomas esquemas. Tenemos aquí los 13 axiomas esquemas del sistema P. El axioma 1 nos dice, por ejemplo, que si A se cumple, entonces cualquier fórmula B implica A. El axioma esquema 2 nos dice que si A implica B, esto implica que si A implica B implica C, entonces A implica C. Estos esquemas nos van a servir para construir las demás fórmulas del sistema P, por tanto deben ser asumidas como verdaderas. Veamos algunos ejemplos. El axioma, si Calín aprobó el curso, entonces si Calín estudia, entonces Calín aprobó el curso. Esto se obtiene a partir del axioma esquema A1. A implica B implica A, donde A es la proposición Calín aprobó el curso y B, Calín estudia. Ejemplo 4. No es cierto que Manolo no estudia mucho, entonces Manolo estudia mucho. Esto se obtiene a partir del axioma 10 doble negación. Negación de A implica A. Ejemplo 5. Nelly canta, entonces Nelly canta o baila. Esto se obtiene a partir del axioma esquema A6. A implica A o B. El cuarto componente del sistema P lo constituye la regla de inferencia. Si conocemos las fórmulas de un sistema, podemos continuar construyendo el sistema a partir de la inferencia y la deducción. El objeto de la inferencia es obtener una nueva fórmula llamada conclusión a partir de fórmulas previas ya conocidas y denominadas premisas.
Para construir el sistema P solo requeriremos una regla de inferencia que permitirá construir los demás elementos del sistema. Esta regla es la llamada modus ponendo ponens o simplemente modus ponens, la que denotaremos como MPP. Según la misma, puede afirmarse el consecuente de un condicional si se afirma el precedente o antecedente. Según lo dicho, la regla MPP es el método modus, que afirmando ponendo el antecedente se afirma ponens el consecuente. Simbólicamente, si se tienen las fórmulas A y además A entonces B, llamadas premisas, podemos concluir la fórmula B llamada conclusión. Veamos algunos ejemplos. Si P se cumple y también se cumple P, entonces Q, concluimos Q. Si se cumple no P y además se cumple no P, entonces Q o R, pues se concluye que se cumple Q o R. El otro ejemplo, si X está en el partido de fútbol, entonces X está en el estadio. Esto equivale a decir P entonces Q. Además, X está en el partido de fútbol. Esto equivale a afirmar P. Por tanto, se concluye X está en el estadio, que se denota con la fórmula Q. Veamos el ejemplo 7. Si el reloj está adelantado, entonces Ronald Ulises llegó antes que las 10. Esta es la fórmula P entonces Q. Veamos que se cumple P, el reloj está adelantado, por tanto se concluye Q, Ronald Ulises llegó antes que las 10. Ejemplo 8. Si Toño se da prisa, entonces llegará a tiempo a la universidad. Toño se da prisa, por tanto Toño llegará a tiempo a la universidad. Ejemplo 9. Si Ronald llevó a pasear a Rigo al parque, entonces Rigo se encuentra contento. Es verdad. Por tanto, si Ronald llevó a pasear a Rigo al parque, se concluye que Rigo se encuentra contento. Vemos el siguiente caso. Si la ballena es un mamífero, entonces toma su oxígeno del aire. Si toma su oxígeno del aire, entonces no necesita branquias. La ballena es un mamífero y vive en el océano, por tanto, no necesita branquias. Vamos a formalizar este enunciado. Denotamos con la letra A la fórmula la ballena es un mamífero. La letra B toma su oxígeno del aire. C necesita branquias y D habita en el océano. Formalmente, la premisa 1 se denota con A implica B, B implica no C, premisa 2, A y D, premisa 3 y no C, conclusión. Veamos la deducción lógica. El paso 1, A implica B, es la premisa 1. El paso 2, B implica no C, premisa 2. El paso 3, A y D, premisa 3. El paso 4, A y D implica A, se obtiene con el axioma esquema 4. El paso 5 A con el modus ponendo ponens de las fórmulas 3 y 4. El paso 6 se obtiene B con el modus ponendo ponens de la regla 1 y 5. Y el paso 7, no sé, que es la conclusión, se obtiene aplicando modus ponendo ponens del paso 2 y 6. Veamos un siguiente caso. Si es una sociedad matriarcal, entonces el hermano de la madre es cabeza de familia. Si el hermano de la madre es cabeza de familia, entonces el padre no tiene autoridad. Esta es una sociedad matriarcal, por tanto, se concluye que el padre no tiene autoridad. Formalizamos. La fórmula es una sociedad matriarcal, la denotamos con la letra A. La letra B, el hermano de la madre es cabeza de familia. Y la letra C, el padre no tiene autoridad. La premisa 1 se denota con A implica B, B implica C, premisa 2, A, premisa 3 y la fórmula C, la conclusión. La deducción formal nos dice que el paso 1, A implica B, es la premisa 1, el paso 2, B implica C, premisa 2, el paso 3, la fórmula A, es la premisa 3, el paso 4 obtiene B aplicando modus ponendo ponens de 3 y 1 y el paso 5 aplicando modus ponendo ponens de 4 y 2 concluye 6. Demostraciones y deducciones. En el sistema P podemos construir nuevas fórmulas a partir de sus elementos. Sin embargo, para poder afirmar que una fórmula pertenece al sistema P, será preciso demostrarla o deducirla a partir de los elementos básicos. Es preciso recordar que solo podrán usarse los elementos definidos en el axioma y el sistema P, el alfabeto, los axiomas esquemas, la regla de formación y la regla de inferencia modus ponendo ponens. Las proposiciones que podemos
demostrarlas y no son evidentes, se llamarán teoremas. Veamos ahora el concepto de demostración. En el sistema P llamamos demostración a toda secuencia finita de fórmulas A sub 1, A sub 2, hasta A sub n, de tal forma que cada una de los A sub i fórmulas o bien es un axioma esquema o se deriva de dos fórmulas previas por la regla modus ponens. Así, si A1, A2, A3 hasta A sub n es una demostración, entonces diremos que es una demostración de su última fórmula, A sub n, y diremos que A sub n es un teorema. Si B es una fórmula y existe una demostración para ella, decimos que B es demostrable, es decir, B es un teorema. Y vamos a denotarlo con el símbolo de demostración seguido de la fórmula demostrada B. Definimos símbolo de demostración seguido de A, si solo si existe una secuencia A1, A2 hasta A sub n, tal que cada uno de los A sub i o es un axioma esquema o se deduce de las dos fórmulas previas mediante modus ponendo ponens. El último A sub n es igual a la fórmula A, que es la que ha sido demostrada. Tenemos un ejemplo 12, paso 1, A implica A. Este es el axioma esquema 1. Tenemos el paso 2, A implica que A implica A. Esto a su vez implica A implica A. Esto a su vez implica A implica A. Este es el axioma esquema 2. Aplicando modus ponendo ponens al paso 1 y 2, tenemos lo obtenido en la regla en el paso 3. A implica que A implica A. Esto a su vez implica A implica A. Luego el paso 4 es el axioma esquema 1. Y aplicando modus ponendo ponens al paso 3 y 4, obtenemos la fórmula 5, A implica A. En consecuencia decimos que la fórmula A implica A es una fórmula demostrable, lo que es lo mismo que decir que es un teorema. Tenemos un ejemplo 13 con el paso 1, el axioma esquema 1, el paso 2, el axioma esquema 2. Luego, aplicando modus ponendo ponens al paso 1 y 2, tenemos el paso 3. Luego, el paso 4 es el axioma esquema 1 nuevamente. El paso 5 se obtiene con modus ponendo ponens del paso 3 y 4. El paso 6 es el axioma esquema 11. Y aplicando modus ponendo ponens al paso 5 y 6, obtenemos la fórmula 7. A implica A si solo si A. Y aplicando modus ponendo ponens del paso 5 y 7, obtenemos la fórmula de 8, A si solo si A. Por tanto, decimos que A si solo si A es una fórmula demostrable, es un teorema. Tenemos ahora el ejemplo 4. Queremos demostrar que A o A implica A es verdad. Si es así, diremos que es un teorema. Tenemos el paso 1, el axioma esquema 1, el paso 2, el axioma esquema 2. El paso 3 se obtiene mediante modus ponendo ponens de 1 y 2. El paso 4 es el axioma esquema 1 nuevamente. El paso 5 se obtiene con modus ponendo ponens de 3 y 4. El paso 6 es el axioma esquema 8. El paso 7, modus ponendo ponens 5 y 6. Y el paso 8, modus ponendo ponens 5 y 7. Como podemos ver, estamos haciendo uso de solamente los axiomas esquemas permitidos y la única regla de inferencia, modus ponendo ponens. Veamos ahora el concepto de deducción. En el sistema P denominaremos deducción a partir de H1, H2 hasta H sub m, fórmulas llamadas hipótesis, a toda secuencia finita de fórmulas A1, A2, A3 hasta A sub n, de tal forma que cada una de estas A sub i o es un axioma esquema o es una hipótesis, o se deriva de dos fórmulas anteriores aplicando la regla de diferencia modus ponendo ponens. Si además A1, A2, A3 hasta A sub n es una deducción a partir de hipótesis H1, H2, H sub m, entonces diremos que es una deducción de su última fórmula, A sub n. Si B es una fórmula y existe una deducción a partir de H1, H2 hasta H sub m, para ella decimos que B es deducible de las fórmulas H sub i y denotaremos la secuencia H1 hasta H sub m, símbolo de deducción, seguida de la fórmula B, que es la fórmula deducible. Y por convención denotaremos la letra L, la secuencia de hipótesis,
símbolo de deducción y luego la fórmula deducible, donde el símbolo L es la lista de 0 más hipótesis. El concepto de deducción incluye el concepto de demostración, pues toda demostración no es más que una deducción con 0 hipótesis. Diremos que la fórmula A es deducible de la secuencia L si solo si existe una secuencia A1, A2, A3 hasta A sub n, de tal forma que cada una de las A sub i es una hipótesis, es un axioma esquema o se deduce de dos fórmulas previas por modus ponendo ponens. Además, el A sub n, la última secuencia o fórmula de L, es precisamente la fórmula que ha sido deducible. Veamos un ejemplo. 15. Deducir C a partir de las fórmulas A y B y la fórmula A implica B implica C. Tenemos el paso 1, A y B, hipótesis 1. La fórmula 2, A y B implica A, es el axioma esquema 4. La fórmula del paso 3A se obtiene aplicando modus ponendo ponens al paso 1 y 2. El paso 4 es la fórmula A implica B implica C, es la segunda hipótesis. Y el paso 5, B implica C, se obtiene con modus ponens de 3 y 4. El paso 6, A y B implica B, es el axioma esquema 5. El paso 7 se obtiene aplicando modus ponendo ponens de 1 y 6. Y el paso 8 aplicando modus ponens de los pasos 7 y 5. Por tanto decimos que C es deducible de las fórmulas descritas. Tenemos aquí el ejemplo 16. Igual muestra una deducción de la fórmula C a partir de las fórmulas A, la fórmula B y la fórmula A implica B implica C. Como existe una deducción para ella, decimos que C es deducible de las fórmulas. Veamos ahora otras reglas de inferencia que no están incluidas en el sistema P, pero pueden ser utilizadas en otros sistemas. Tenemos la regla modus tollendo tollens, la regla de inferencia que se aplica a proposiciones condicionales que en adelante denotaremos como MTT de modus tollendo tollens, pero en este caso negando el consecuente se denota con tollendo, se puede negar el antecedente del condicional, se denota con tollens. Esto se simboliza de la siguiente forma, ¿no? Si P entonces Q es cierto y además no Q es verdad, concluimos la negación de P. Ejemplos. Ejemplo 17. Si es por la mañana, entonces el sol estará en el este. Segunda fórmula, el sol no está en el este, o sea, niega el consecuente. Por tanto, se niega el precedente, no es por la mañana. Ejemplo 18. Tito estudió, entonces aprueba el curso. Segunda fórmula, Tito no aprueba el curso, es decir, niega el consecuente. Por tanto, se concluye la negación del precedente, Tito no estudió. Veamos otro ejemplo. Si P o Q es verdad, P o Q, entonces no R es verdad. Y además P o Q, entonces R es verdad. Entonces concluimos no P y no Q. En este caso la premisa 1 es P o Q. Premisa 2, P o Q, entonces no R. Premisa 3, P o Q, no R. La demostración o deducción, en este caso, en los pasos 1, 2 y 3, tiene a las premisas. El paso 4 se obtiene con modus ponendo ponens de 1 y 2. El paso 5, modus tollendo tollens de pasos 4 y 3. Y por último, en el paso 6, aplicando la ley de Morgan. Veamos otro ejemplo. Si un ángulo de un triángulo es mayor que 90 grados, entonces la suma de sus otros dos ángulos es menor que 90 grados. Pero la suma de los otros dos ángulos no es menor que 90 grados. Concluimos entonces que el ángulo inicial no es mayor que 90 grados. Formalizamos. La fórmula A, el ángulo inicial es mayor que 90 grados. La fórmula B, la suma de los otros dos ángulos es menor que 90 grados. La premisa 1 nos dice que A entonces B. Premisa 2, negación de B. Conclusión no A. La deducción formal se obtiene a partir de las premisa 1 y premisa 2 en los pasos 1 y 2. Y el paso 3 se obtiene con modus tollendo tollens entre el paso 1 y 2.
Otra regla de inferencia es la disyunción lógica. En la vida cotidiana existen dos maneras posibles de usar la palabra o, el o excluyente o el o incluyente. El sentido excluyente nos dice que algunas veces se requiere indicar que se presenta una u otra de dos cosas, pero no las dos a la vez. Esto es el sentido excluyente del o. Por ejemplo, en la proposición Juan vive en el norte de Lima o vive en el sur de Lima, se expresa que una de las dos es cierta y la otra es falsa, pues no puede vivir en dos lugares a la vez. O cuando en la cafetería se ordena una taza de té o café, se entiende que solo se atenderá una de las dos, té o café, pero no ambas. En el sentido incluyente, sin embargo, la disfunción tiene un significado más amplio. Se denomina sentido incluyente. En el sentido inclusivo, cuando se utiliza la palabra o se supone que por lo menos un miembro de la disjunción se presenta, y quizás ambos. Es decir, P o Q quiere decir que puede ocurrir P solamente, puede ocurrir Q solamente o puede ocurrir ambos a la vez. Simbólicamente, si P o Q es la premisa, entonces P es la conclusión. O también, si P o Q es la premisa, Q es la conclusión. Veamos ahora algunos ejemplos. Ejemplo 21. Los periodistas o los fotógrafos han de entrar por la puerta sur. Esto significa que los periodistas entran por la puerta sur o los fotógrafos entran por la puerta sur. Ejemplo 22. O esta sustancia contiene oxígeno o contiene hidrógeno. Esto significa que la sustancia contiene oxígeno o que la sustancia contiene hidrógeno. Veamos ahora la regla de inferencia modus tollendo ponens, la que notaremos con la letra MTP. Esta regla explica lo siguiente. Negando, es decir, tollendo, un miembro de una disyunción, se afirma, es decir, ponens, el otro miembro. En adelante lo notaremos como MTP. Simbólicamente nos dice que si se cumple P o Q, además se cumple no P, entonces concluimos Q. O, alternativamente, si se cumple P o Q y se cumple no Q, entonces se concluye P. La segunda premisa niega partes de la disyunción. Primera premisa, la conclusión afirma precisamente la otra parte. Veamos un ejemplo. O esta sustancia contiene oxígeno o contiene hidrógeno. Esta sustancia no contiene hidrógeno, por tanto concluimos que esta sustancia contiene oxígeno. Formalmente tenemos la fórmula P y Q, premisa 1 P o Q, premisa 2 negación de Q, por tanto concluimos P. Vemos un ejemplo. Esta roca es una roca ígnea o es una roca sedimentaria. Esta roca es granito. Si esta roca es granito, entonces no es una roca sedimentaria. Por tanto concluimos que la roca es una roca ígnea. Tenemos aquí la formalización, las fórmulas A, B y C. Estas se obtienen del enunciado. A es una roca ígnea, B es una roca sedimentaria, C es granito. El paso 1, 2 y 3 constituyen las premisas 1 y 2, 3 repetidamente. El paso 4 se obtiene por modus ponendo ponens de 3 y 2. Y el paso 5, la fórmula A, se obtiene con modus tollendo ponens de 4 y 1. Veamos el ejemplo 25. Si Ulises pierde, entonces Manolo es primero. Si Toño es primero, entonces Manolo no es primero. Por tanto, si Toño es primero, entonces Ulises no pierde. Formalizamos. A, Ulises pierde. B, la fórmula Manolo es primero. Y C, Toño es primero. La deducción nos dice la premisa 1, A entonces B. Premisa 2, C, negación de B. Y la conclusión, C implica no A. Tenemos luego la regla de inferencia adjunción, que denotaremos con las letras AD. Se suponen dadas dos proposiciones como premisas P y Q. Si ambas proposiciones son verdaderas, entonces se podrá juntar en una proposición utilizando el término de enlace conjunción. Así, si P es la premisa 1 y Q es la premisa 2, entonces la conclusión será P y Q. Veamos el siguiente ejemplo. El cumpleaños de Tito es el viernes, premisa 1. El cumpleaños de Rigoberto es el lunes, premisa 2. Luego, afirmamos el cumpleaños de Tito es el viernes y el Rigoberto es el lunes, por adjunción. Presentamos la regla simplificación. La denotaremos con la letra S. Nos dice que si P y Q es verdad, podemos concluir tanto P como Q. Simbólicamente, si P y Q es la premisa, se concluye P por simplificación.
De igual forma, si P y Q es premisa, se cumple Q por simplificación. Tenemos el ejemplo. Si se cumple no T y Q y S, entonces podemos simplificar que se cumple Q y S y también se cumple Q y T. Veamos un caso. Si el reloj está adelantado, entonces Manolo llegó antes que las 10 y vio partir el coche de Lucho. Si Lucho dice la verdad, entonces Manolo no vio partir el coche de Lucho. O Lucho dice la verdad o estaba en el edificio en el momento del crimen. El reloj está adelantado, por tanto Lucho estaba en el edificio en el momento del crimen. Formalizamos las fórmulas A, B, C, D y E respectivamente y construimos la formalización del enunciado. Tenemos una premisa 1, A implica B y C. Premisa 2, D implica no C. Premisa 3, D o E. Premisa 4, A. Conclusión E. Veamos la deducción formal. El paso 1, 2, 3 y 4 los constituyen las premisas. El paso 5, B y C se obtiene por modus ponendo ponens del paso 4 y 1. El paso 6, C se obtiene por simplificación del paso 5. El paso 7, negación de D, se obtiene por modus tollendo tollens del paso 6 y 2. Y el paso 5 por modus tollendo ponens del paso 7 y 3. Veamos un siguiente caso. Obadelguiza y Rosalba tienen la misma edad. Obadelguiza es mayor que Rosalba. Si Adelguiza y Rosalba tienen la misma edad, entonces Enma y Adelguiza no tienen la misma edad. Si Adelguiza es mayor que Rosalba, entonces Adelguiza es mayor que Teresa, por tanto, o Enma y Adelguiza no tienen la misma edad, o Adelguiza es mayor que Teresa. Formulamos los enunciados A, Adelguiza y Rosalba tienen la misma edad, B, Adelguiza es mayor que Rosalba, C, Enma y Adelguiza tienen la misma edad, y D, Adelguiza es mayor que Teresa. Formalizamos las premisas 1, 2 y 3 y luego construimos la deducción formal. El paso 1, 2 y 3 son las premisas. El paso 4, A se obtiene por disyunción lógica de 1. El paso 5 por modus ponendo ponens de 4 y 2. El paso 6 por disyunción lógica de 1. El paso 7 D por modus ponendo ponens. Y el paso 8 no C y D por adjunción de 5 y 7. Vemos ahora el siguiente ejemplo. Si Lucho tiene 21 años, entonces Lucho tiene la misma edad que Calín. Si Manolo tiene distinta edad que Lucho, entonces Manolo tiene distinta edad que Calín. Lucho tiene 21 años y Manolo tiene la misma edad que Calín. Por tanto, Manolo tiene la misma edad que Lucho y Lucho la misma edad que Calín. Formalizamos A, Lucho tiene 21 años, B, Lucho tiene la misma edad que Calín, C, Manolo tiene la misma edad que Lucho, D, Manolo tiene la misma edad que Calín. Formalizamos la premisa 1, A entonces B, premisa 2, no C, entonces no D, premisa 3, A y D, conclusión C y B. Debemos llegar a C y B mediante una deducción formal. El paso 1, 2 y 3 los constituyen las premisas 1 y 2 y 3 respectivamente. El paso 4 es por simplificación de 3. El paso 5 por modus ponendo ponens de 4 y 1. El paso 6 por simplificación de 3. El paso 7 por modus tollendo tollens de 6 y 2. Y el paso 8, C y B, por adjunción de 5 y 7. Vemos el siguiente ejemplo. Si la alumna no aprobó el curso, entonces repetirá el año. Si la alumna repite el año, no podrá llevar más de 3 cursos. O puede llevar más de 3 cursos o se retrasará un año. Pero la alumna no se retrasará un año, por tanto la alumna aprobó el curso. Tenemos formalmente los enunciados A, B, C y D. Formalizamos la premisa 1, premisa 2 y premisa 3. No A, entonces B. B, entonces no C. C o D. Y no D, premisa 4. La conclusión a la que debemos arribar es A. La deducción formal consta del paso 1, 2, 3 y 4, las premisas 1, 2, 3 y 4. Y luego el paso 5 se obtiene C aplicando modus tollendo ponens de 3 y 4. El paso 6 no B por modus tollendo tollens 5 y 2. Y el paso 7A, que es la conclusión, se obtiene por modus tollendo tollens de 1 y 6. Por tanto, decimos que A es deducible de las premisas 1, 2, 3 y 4. Otra regla de diferencia es la doble negación. Consiste de una regla simple que permite pasar de una premisa única a la conclusión. Se simboliza que P implica negación de P, o que la negación de P implica P.
Ejemplo 32. Si no ocurre que Henry no tiene 21 años, se concluye que Henry tiene 21 años. Ejemplo siguiente. Si no ocurre que Juan no es un estudiante de computación, entonces se afirma que Juan es estudiante de computación. La ley de Morgan nos permite enunciar una proposición de diferentes formas. Tenemos una ley de Morgan en sus 4 modalidades. Por ejemplo, la disyunción de 2 negaciones se convierte en negación de una conjunción. La ley 2, la negación de una conjunción es disyunción de las negaciones. La ley 3 nos dice que la conjunción de 2 negaciones es la negación de una disyunción. Y por último, la ley 4 nos dice que la negación de una disyunción se convierte en conjunción de 2 negaciones. Ejemplo 34. No fue al cine y no fue al estadio. Entonces no ocurrió que fue al cine o al estadio. Siguiente ejemplo. No fue al cine o no fue al estadio. Entonces no fue al mismo tiempo al cine y al estadio. Ejemplo siguiente. O los de Universitario no ingresarán por aquí, o los de Alianza Lima no ingresarán por aquí. Entonces no ingresarán por aquí ni los de Universitario ni los de Alianza Lima. Cabe señalar que Universitario y Alianza Lima son equipos de fútbol locales. La ley de adición. Si una fórmula es cierta, también será cierta las fórmulas que resulten de la disyunción de ellas con otras. Es decir, si P es cierta, también lo será P y Q. Por ejemplo, Toño fue a la fiesta. Entonces, ¿será verdad? Toño fue a la fiesta o se quedó en casa. Manolo es mayor que Nelly. ¿Será verdad entonces que Manolo es mayor que Nelly o tiene la misma edad? Tenemos la certeza lógica. Una certeza lógica es una fórmula que es verdadera independientemente de la certeza o falsedad de cada premisa. Un ejemplo de certeza lógica son las tautologías, pues estas son siempre verdaderas. Por ejemplo, 1 es igual a 1. O Arquímedes es igual a Arquímedes. Lo que quiere decir una certeza lógica es que cada cosa es igual a sí misma. Ejemplo, la teoría de Copérnico es la teoría de Copérnico. El rey de España es el rey de España. Veamos ahora la lógica de identidad. En la vida cotidiana se usa con frecuencia algunas formas del verbo ser, es, era, son, etc., para indicar que nombran o se refieren a la misma cosa. Si se dice que X es igual a Y, entonces cuando se dice que algo de X se está refiriendo también a Y. De igual forma, cuando se dice algo de Y, se está refiriendo también a X. Ejemplo, Juan Pablo II es el Papa. Lo que quiere decir que cuando se refiere a Juan Pablo II, se está refiriendo al Papa. Y cuando se refiere al Papa, se está refiriendo a Juan Pablo II. Otro ejemplo, el 28 de julio es el día de la independencia del Perú. Esto significa que cuando se refiere a la fecha del 28 de julio, se está refiriendo al día de la independencia del Perú. Veamos el siguiente ejemplo. Deducir negación de P a partir de P entonces Q, de no Q y también de no P entonces R. Tenemos la hipótesis 1, P implica Q. Hipótesis 2, negación de Q. Hipótesis 3, no P entonces R. El paso 4, no P, se obtiene por modus tollendo tollens 2 y 1. El paso 5, R, se obtiene por modus ponendo ponens 3 y 4. Y el paso 6, negación de R, se obtiene por doble negación. Luego, negación de P se deduce a partir de P entonces Q, de no Q y también de no P entonces R. Tenemos el ejemplo 44, muy similar al anterior. Deducir P a partir de Q entonces T, de no T y P o Q. El paso 1 y 2 son las hipótesis 1 y 2. El paso 3 se obtiene con modus tollendo tollens del paso 1 y 2. El paso 4 es la hipótesis 3. Y el paso 5 se obtiene por modus tollendo ponens del paso 3 y 4. Vemos el siguiente ejemplo. Si es domingo, habrá misa en la parroquia. Si hay misa en la parroquia, no irá a jugar el partido de fútbol. Es domingo y llevará el auto al mecánico. Formalizamos la fórmula A, es domingo. B, habrá misa en la parroquia. C, irá a jugar partido de fútbol. D, llevará el auto al mecánico. Formalizamos la premisa 1, premisa 2 y premisa 3 y la conclusión no sé. La deducción formal, el paso 1, paso 2 y paso 3 son las premisas. El paso 4 se obtiene por simplificación del paso 3.
el paso 5 por modus ponendo ponens de 1 y 4, y el paso 6 de modus ponendo ponens de 2 y 5. Como hemos visto, el formalismo lógico nos permite describir de forma natural los fenómenos que tratamos de explicar en dominio de la explicación, en términos de objetos individuales, conjuntos, clases, relaciones entre individuos, entre clases o entre individuos y clases. El formalismo lógico nos ofrece un lenguaje como instrumento valioso para poder resolver problemas, en especial el problema representacional de la modelización cognitiva. Vemos ahora un modelo semántico de la lógica proposicional. Tenemos los elementos que constituyen la sintaxis y la semántica. En lo que respecta a la sintaxis, especifica la estructura de las sentencias y los tipos de sentencias, que pueden ser atómicas o complejas. Las atómicas contienen símbolos proposicionales y las complejas se construyen mediante conectivos lógicas. Estas son negación, conjunción, disyunción, implicación y bicondicional. La semántica, por su parte, permite definir las reglas para que se determine el valor de verdad de una sentencia mediante un proceso recursivo. En la lógica utiliza inferencia, que consiste en derivar nuevas sentencias a partir de las ya existentes, y tiene como elementos la equivalencia, validez y satisfacibilidad. La equivalencia tiene mismos valores de verdad en el mismo conjunto de modelos. La validez, cuando es verdadera en todos los modelos, y la satisfacibilidad en algunos modelos. Muy a pesar de que la lógica proposicional presenta claras limitaciones expresivas y no puede reflejar fielmente muchas de las afirmaciones que podemos hacer en sistemas un poco más amplios, sofisticados, complejos o ricos, suele ser más que suficiente para muchísimos problemas de la vida real, por lo que sigue siendo útil en campos como el de la inteligencia artificial. Además, muchos de los métodos que se utilizan en lógicas más potentes, como la lógica difusa, la lógica de primer orden, estas son extensiones de los métodos que se han definido para la lógica proposicional, por lo que su estudio en profundidad está más que justificado. La matemática y la metalógica han contribuido enormemente a ello. Se distinguen los axiomas y los teoremas, los primeros, que son enunciados primitivos, a veces llamados también postulados, que se aceptan como verdaderos sin probar su validez. Los segundos, sin embargo, son enunciados cuya validez se somete a prueba. Les invito, amigos, a suscribirse al canal para poderles alcanzar mayor información sobre lógica de primer orden y segundo orden, así como el cálculo de predicados.